Bueno, bueno, vamos a comenzar. A ver si puedo achicar esto. Esperen que no sé qué hice. Salí de... Ahí está. No sé qué toqué. La cuestión es que dejé de compartir. Aguántenme. Avísenme si ahí se está viendo. Parece que sí. Bueno, bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a hablar hoy. ¿Me escuchan todos? ¿Me ven bien? Los que están Sí, adentro. Doc. Sí, Bien, Doc. bien, perfecto. Bueno, si no entienden algo, me interrumpen, ¿eh? Porque este es un tema, es muy lindo, la verdad es que es fácil de entenderlo, pero también puede llegar a ser complicado si no se lo entiende bien. Así que vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible. Bueno, cuando hablamos de eh, determinismo del parto, es importante que una de las cosas que tengamos en cuenta es cuánto dura un embarazo. Esto ustedes ya lo están viendo desde los primeros días de clase. Cuando hablamos de meses solares, o sea, contando desde los 14 días posteriores a la fecha de la última menstruación, serían 9 meses solares. Ahora, si hablamos de meses lunares, que serían 28 días después de de la fecha de la última menstruación, son 10 meses lunares. Para nosotros, los obstetras, sería entre 38 y 40 semanas o 42 semanas. O bien, si queremos hablar en días, podemos decir 280 a 284 días. Ahora, ¿qué es lo que hace o por qué el trabajo de parto? Esperen que quiero... ahí estamos. ¿Por qué el trabajo de parto hace que se expulse el feto pasado esa cantidad de días? ¿O cuál es el mecanismo que genera que el feto sea expulsado o se inicien las contracciones para expulsar o para que se desencadene el parto? ¿Qué es lo que ocurre? Por otro lado, ¿cuál es el fenómeno? ¿O qué es lo que hace que el proceso de protección del embarazo que permite que un feto llegue al final del embarazo a término, hace que se rompa este proceso protectivo y se convierta el útero en una máquina que va a desencadenar la expulsión de ese embrión, de ese feto, puede ser recién, ya hay una vez expulsado recién nacido. Existen varias teorías con respecto a por qué se produce el parto. Una de las teorías era la teoría hipocrática,
La teoría hipocrática en realidad lo que manifestaba era que el feto llegaba al término y con hambre, con ansiedad, entonces rompía sus ataduras y salía del antro materno. Eso consideraba Hipócrates. Pero por otro lado, Morisot estableció que la distensión de la fibra muscular provocada por el crecimiento del feto podría desencadenar el inicio del trabajo de parto. En realidad lo que Morisot planteaba es que esa distensión generaba en algún momento un límite y en el momento en que ese límite o periodo crítico o momento crítico se producía, es que se desencadenaba el trabajo de parto. ¿Cómo definiríamos a todo este proceso? El parto es un proceso biomolecular y fisiológico. Se desencadena solo si nosotros no tocamos nada y que termina con la expulsión del feto y los anexos desde la cavidad uterina hacia el exterior a través del canal del parto. Y esto es un proceso que obviamente genera toda es generado biológicamente, naturalmente y fisiológicamente sin necesidad de que el ser humano intervenga en el 99.9% de los casos. Por otro lado, existen mecanismos regulatorios que son los que van a influir sobre el trabajo de parto o sobre la biología de la mujer, que son maternos, fetales y o placentarios, que todavía, a pesar de todos los estudios, no están bien esclarecidos, pero sí sabemos que son los que van a determinar la duración del embarazo y el momento del inicio del trabajo de parto. Obviamente estos mecanismos son los que podrían verse de alguna manera alterados cuando nosotros nos encontramos ante un parto prematuro, sin ninguna duda. Bueno, cuando nosotros hablamos de las contracciones, cuando hablamos bueno, se hablaron de diagnóstico de embarazo o cuando hablamos de modificaciones gravídicas, decíamos que el útero puede tener presencia de contracciones desde el inicio, o sea, desde su implantación del embarazo. ¿Por qué? Porque en principio lo que hace el útero es tratar de expulsar eso que considera inicialmente como un cuerpo extraño. Pero las contracciones en ese momento realmente no tienen ni actividad fuerte, ni tienen el tono, ni la intensidad suficientes como para desencadenar un trabajo de parto. Estas contracciones son las conocidas como contracciones A o contracciones de Álvarez, que son de baja frecuencia y de baja intensidad. No me van a generar ningún tipo de alteración en el embarazo. Y esta actividad, entonces, aquí vamos a tener, donde la mayoría del embarazo se mantiene en una etapa de quiescencia o de reposo, que es lo que quiere decir quiescencia. Aquí está obviamente regulado por la progesterona, la relaxina, el óxido nítrico, la prostaciclina, sobre todo la prostaciclina, la A2. Toda esta fase que ocupa el 95% de la gestación es la fase donde yo voy a tener el reposo y donde la embarazada no va a sentir ningún tipo de dolor. ¿Puede percibir las contracciones? Sí, las puede percibir. Puedes percibirlas como un endurecimiento, pero la realidad es que esas contracciones no son dolorosas, no tienen alta intensidad, al contrario, tienen baja intensidad y son muy poco frecuentes. Entonces, no van a desencadenar el trabajo de parto. Esa sería la fase cero o quiescente, o quiescencia o quiescente, como quieran llamarlo. Después tenemos la fase uno, que es la fase inicial, donde nosotros podemos encontrar lo que sería el periodo de latencia, la etapa previa al desencadenamiento del trabajo de parto, donde cuáles van a actuar en este momento. Y aquí actúan las uterotrofinas. Las uterotrofinas, que son esas hormonas que van a actuar preparando al miometrio para que éste justamente empiece a reaccionar y a contraerse para la expulsión del feto. ¿Cuáles son estos? Son glucoesteroides, los estrógenos que aquí aumentan,
las prostaglandinas que comienzan a liberarse también en alta cantidad, las citoquinas y los receptores de oxitocina y las uniones GAP que también, o conexinas, que también se activan, empiezan a preparar a ese miometrio para la actividad uterina. Obviamente la relaxina y la fibronectina también acá tienen digamos, un papel muy importante. ¿Por qué? Porque permiten que este proceso de actividad uterina no genere que el útero se rompa. Al empezar, acuérdense que a medida que nos acercamos al trabajo de parto, las contracciones son de mayor intensidad y de mayor frecuencia. Y si no tuviéramos con la acción de la relaxina y la fibronectina, probablemente ese útero que está rígido en principio puede romperse. Entonces si bien tienen una función de mantenimiento en la etapa en que el útero está en reposo, cuando empieza en la primera fase de actividad y durante todo el trabajo de parto y puerperio, también tienen una función importante. La fase 2 es la fase de directamente ya la estimulación y del trabajo de parto activo. Aquí, ¿quiénes son los que actúan? Dijimos que antes teníamos las uterotrofinas que preparan el miometrio y ahora lo que vamos a tener van a ser las uterotoninas, o sea, esas que van a actuar generándome que el útero tenga mayor actividad. ¿Y aquí cuáles son? Obviamente la oxitocina, que va teniendo mayor concentración, los moduladores de la inflamación, y aquí volvemos a tener prostaglandinas, endotelinas y citoquinas, que son uterotoninas. Y finalmente se produce la expulsión del feto, y que sería, ya entramos del feto y las membranas ovulares, que es la fase 3 y que continúan actuando las uterotoninas hasta la vacuidad completa del útero. Cuando empezamos a tener las contracciones más cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad, que sería en la fase 1 en adelante, aquí ya vamos a tener estas contracciones que son conocidas como contracciones B o de Braxton Hicks. Se decía que nosotros tenemos contracciones de Braxton Hicks desde el principio del embarazo. La realidad es que si bien estamos hablando de la misma contracción que va aumentando en cuanto a intensidad y frecuencia, al principio del embarazo, cuando estamos en un útero en reposo, se llaman contracciones A o de Álvarez, y ya al final del embarazo, cuando entramos en la etapa de la fase de latencia, preparándose para el trabajo de parto, ya comienzan a aparecer lo conocido como contracciones de Braxton Hicks, que incluso pueden hacer su aparición a partir de las 30 semanas, donde ya tienen una intensidad mayor que las previas. Hasta aquí, más o menos, ¿están entendiendo? Sí, Doc. Bien, gracias. El embarazo puede dividirse en 4 fases de duración bastante variable, pero en cada una de ellas, o sea, son fases que tienen que completarse para que pasen a la siguiente. Entonces, ¿cuáles tenemos? Dijimos, la fase 0 es la fase de ¿qué? ¿Qué dijimos que era la fase 0? ¿Cómo se llamaba? Quiesencia. Muy bien. La de quiescencia o de reposo, que es el 95% de todo el embarazo. Es una fase donde tenemos bajas concentraciones en cuanto a contracción, baja frecuencia, son de corta duración, de muy poca intensidad e irregulares, porque la verdad es que son muy irregulares. Cuando esta fase comienza a pasarse a la fase 1, vamos a empezar con lo que sería el borramiento del cuello. Ustedes ya van a ver en el trabajo de parto cuál es el borramiento, porque si bien en este caso están separados, primero se produce el borramiento y en la progresión del trabajo de parto se produce la dilatación. Cuando ya comenzamos, acá ya estaríamos en la fase 1, cuando comienza el borramiento, y aquí ya en la fase 2 y cuando terminamos en la fase 3. Pero en esta etapa que comienza el borramiento, si nosotros estamos hablando
de una paciente primigesta o de una paciente multípara, el borramiento y la dilatación se van a comportar de diferente manera. En una paciente primigesta y primípara, el borramiento se produce primero y luego se produce la dilatación, o sea, el cuello se afina y se abre. En la paciente multípara o incluso en la secundigesta, tercigesta, o sea, ya que ya ha tenido un parto, el borramiento, que es el afinamiento del cuello, y la dilatación se producen exactamente casi en el mismo momento. ¿Está? Entonces, aquí estaríamos en la fase cero, cuando comenzamos con el borramiento y comienzan a aparecer fuertemente estas contracciones de Braxton Hicks, vamos a tener la fase uno, cuando ya estamos en franco trabajo de parto, donde vamos a tener la dilatación y finalmente la expulsión, estamos en la fase 2, la fase 3, cuando ya expulsó el feto, o sea, ya tenemos un recién nacido y se expulsan las membranas ovulares. Y la fase 4 es la fase del puerperio propiamente dicho. O sea, cuando ya se expulsaron el feto, la placenta y las membranas, ahí lo que resta es conocido como fase o periodo 4. Hoy en día se habla mucho en todos los congresos en general, de la evaluación y el control de la fase 4 del periodo o del cuarto periodo del parto, justamente porque muchas veces se olvidan que esa es una etapa muy importante y donde podemos tener bastantes complicaciones si no las controlamos. Entonces, volvemos a repetir, aquí tenemos las contracciones A o de Álvarez, que son de baja frecuencia y baja intensidad, y en qué momento o en qué fase comienzan a aparecer las otras contracciones y cómo se llaman. ¿Cómo se llaman, chicos? Las contracciones, digo. B. Las B, muy bien. ¿Y en qué momento aparecen? ¿En qué fase aparecen? En el momento del trabajo de parto, está a partir de la fase uno, Muy bien, a partir de con la menos fase 1. intensidad hasta la fase 3. Exactamente. Si nosotros no tuviéramos, a partir de ese momento, no tuviéramos una contracción de tipo B o contracción de Braxton Hicks, que tienen mayor intensidad, mayor frecuencia, mayor tono, ¿qué pasaría? Podemos tener una prolongación del trabajo de parto, podemos tener una falta de progresión del trabajo de parto, podemos tener una directamente que no se produzca el trabajo de parto, que tengamos que inducirlo. Entonces son necesarias y excelentes, aparecen en la etapa o en la fase uno, de ahí en más. Entonces, si miramos un poquito esto, vamos a tener en la fase cero o de quiescencia o de reposo, vamos a tener rigidez del cuello. Hay falta de respuesta del miometrio a los agentes uterotónicos. Recuerden que antes de tener los uterotónicos teníamos los uterotróficos, que son los que van a modificarme el miometrio. Y en esta fase hay una relajación activa del miometrio. O sea, realmente no debería, si tiene contracciones y las percibe, las percibirá como eh, tal vez como un calambre pequeño, pero muy, muy, muy leve. No tiene por qué sentir dolor la paciente. Después tenemos la fase uno. Aquí comenzamos con el reblandecimiento y el borramiento del cuello uterino. Van a tener el desarrollo de las uniones GAPS, aumentan los receptores de oxitocina en el miometrio, en la decidua y en las membranas fetales. El útero empieza a responder a las uterotoninas, ¿está? Y también se empieza a formar el segmento inferior. En la fase 2 vamos a tener, obviamente, las contracciones uterinas van a ser cada vez más frecuentes, más coordinadas y de mayor intensidad, va aumentando la intensidad. Se produce la dilatación cervical. Entonces, en la fase 1, borramiento, reblandecimiento y borramiento. ¿tá? La fase 2, la dilatación progresiva. Empieza a acomodarse el feto y a descender y se produce la expulsión del feto y de la placenta. Y la fase 3 ya es la involución uterina y la retoma de los ciclos ováricos que se imbrica con la fase 4, que es ya la del puerperio
hasta que termina el puerperio, que puede ser al año inclusive. Fíjense este cuadro, si ustedes lo miran, esto es el 90% del embarazo, tenemos la aquiescencia, después tenemos una activación que estaríamos con la fase 1, la fase 2 de estimulación y la fase 3 de involución cuando ya se expulsaron los anexos, el feto, la placenta, la fase 4 cuando ya estamos en una franca continuidad de esa involución. ¿Hasta acá más o menos tienen claro todo esto? ¿Tienen alguna duda? No, Doc, por mi Bien, parte no. perfecto. No, doctora. Bien, bien. Bueno, cuando hablamos, ¿se acuerdan que dijimos al principio que el determinismo del parto iba a estar regulado por distintas hormonas y distintos factores? Vamos a tener factores maternos, factores placentarios y factores fetales. ¿Qué pasa con los factores maternos? Dentro de los factores maternos tenemos la función uterina y la función a nivel de la retrohipófisis. Aquí tenemos el cuadro del útero. Fíjense cómo son las fibras del útero y en realidad de dónde, cómo comienzan las contracciones, del fondo hacia el cuello o del cuello hacia el fondo. Del fondo hacia el cuello. Del fondo hacia el cuello, de los cuernos hacia el cuello del útero. ¿Está? Por eso cuando uno controla el trabajo de parto, controla sobre el abdomen de la paciente y a nivel del cuerpo del útero, porque es ahí donde se inicia y se dirige hacia abajo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con el útero? El útero nosotros tenemos que se produce mediante la contractilidad, mediante la utilización de la actinomiosina, que está en el fondo. Y desde ahí hacia abajo, por un proceso de energía, o sea, regulado por ATP, se produce la desintegración anaeróbica del glucógeno y se transforma el ambiente iónico del calcio intracelular que va a activar el mecanismo de la contractilidad. Ya comienza la contracción o da inicio a la contracción. Ahí está. Por otro lado, vamos a tener la excitabilidad. Normalmente hay una hiperpolarización de la membrana por exceso de cargas positivas. Esa hiperpolarización hace que se active la bomba de sodio-potasio y se produce hiperpolarización, repolarización, despolarización y devuelto hiperpolarización. Eso hace que se inicie, que se produzca la contractilidad y se inicie el trabajo de parto. Entonces, se hace una inversión en el potencial de membrana que me va a desencadenar el trabajo de parto. Entonces, aquí tenemos, habitualmente, vamos a tener una polarización o hiperpolarización, se me van a abrir los canales de calcio y de sodio y de potasio, donde yo voy a tener una despolarización y esa activación hace que entren, sobre todo entre sodio y se me genere la excitabilidad de la membrana. Entonces, hay una desigual distribución de sodio y de potasio a ambos lados de la membrana, y entonces esto hace que en general la membrana está polarizada, con una carga positiva, como ustedes ven acá, en el exterior y carga negativa en el interior. ¿Está? Ahora, cuando empieza a haber una despolarización y una repolarización e hiperpolarización, comienzan a invertirse estos potenciales de membrana. Y es ahí donde se inicia la contracción. Si ustedes ven, a medida que va cambiando, el resto de la membrana se mantiene, digamos, en reposo, pero a medida que se produce esta polarización, despolarización y repolarización, se me va transmitiendo la contracción. Eso es lo que genera la contracción. Se produce el estímulo, que generalmente es hormonal,
Entonces, en esta membrana se produce la despolarización primero, donde se invierte el potencial de membrana, lo que era positivo entra y lo que era negativo sale a través de la bomba sodio-potasio y comienza el impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a estar seguido, esta despolarización que empieza a correr, va a estar seguido por una repolarización de hacia atrás, o sea, a medida que va pasando, es secuencial. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no ocurriera esto y yo tuviera una despolarización completa de la membrana? ¿Qué les parece a ustedes que ocurriría? Dijimos que la contracción tiene tono, tiene intensidad, tiene frecuencia, que no es continua, sino que tiene una intensidad y una frecuencia que hace que cada vez que el músculo vaya reaccionando y preparándose para poder expulsar al feto. ¿Qué ocurriría si el estímulo, en lugar de producirme esta despolarización seguida de una repolarización y así sucesivamente, generara solo una despolarización? ¿Qué les parece a ustedes que pasaría? Dos cosas pueden pasar, pero ¿qué les parece que pasaría? Con que me digan una, yo estoy contenta. Potencial de membrana, chicos. ¿Qué pasaría? Esto puede pasar en cualquier músculo, ¿eh? Recuerden que el útero es un músculo. Y quedaría contraído, Doc. O sea, Exacto, no tendría el estímulo de contracción, relajación que hace que se expulse el feto. perfecto. ¿Qué ocurriría? Esto mismo pasa cuando hay una despolarización y no se repolariza. Pasa con el infarto. Se produce en el infarto. ¿Qué pasaría en el útero? Tendríamos una hipertonía uterina. Tendríamos una hipertonía con alto riesgo de desprendimiento placentario y de rotura uterina inclusive. Entonces, esta despolarización y repolarización es fundamental. Si no se produce, podríamos tener una hipertonía uterina y una rotura uterina también. O, si fuera al revés, una atonía y directamente no reaccionaría. O sea que esto es esencial que ocurra. Ahora, ¿cómo está regulada la contracción uterina? Tenemos la regulación endocrina por la madre, por el feto y por la placenta. La nerviosa, que si bien dice poco importante, es importante porque si yo no tengo todo este proceso de nervioso, de repolarización y despolarización, la influencia hormonal no me va a generar la contracción. La química, el balance iónico en el potencial de membrana que está asociado a lo nervioso. Y la mecánica, que es la distensión, que también ejerce cierta función. Lo que en realidad Morisot pensaba no es tan descabellado y la distensión uterina tiene un momento en que genera una crisis que es la que aparentemente genera el cambio en las membranas y el cambio endocrino y que desencadenaría el trabajo de parto. ¿Qué pasa en la hipófisis posterior? Obviamente, los núcleos paraventriculares más el lóbulo posterior de la hipófisis son los que me van a producir la oxitocina. Hay un mensajero, sobre todo de estrógenos que aumentan y que son los que me van a generar la producción a nivel de la retrohipófisis de oxitocina, de mayor cantidad de oxitocina. Y esto, obviamente, la oxitocina sabemos perfectamente que es la que aumenta la sensibilidad miometrial para la contracción. O sea, estamos hablando de un útero tónico. Por eso, cuando yo voy a hacer una inducción de un trabajo de parto, puedo utilizar o prostaglandinas u oxitocinas, que son las dos hormonas que me van a producir contracciones uterinas. ¿Qué pasa en la placenta o a través de la placenta? Tenemos las hormonas esteroides placentarias y las prostaglandinas. Hablábamos de la prostaglandina y la oxitocina. Oxitocina por el útero y la retrohipófisis y prostaglandina por la placenta, sobre todo, fundamentalmente. ¿Cuáles estarían o cuáles serían las esteroides placentarias? Se dice que hay una retirada de los estrógenos. En realidad esto es falso, ¿por qué? Porque los estrógenos que están
relativamente disminuidos durante el embarazo, al llegar al momento del trabajo de parto, aumentan su concentración. Teoría del bloqueo progesterónico. Hoy sabemos que eso no existe. De hecho, se hablaba de que baja la progesterona y aumentan los estrógenos. La realidad es que hoy se ha demostrado que la progesterona no baja, se mantiene en el mismo nivel. Lo que sí aumentan son los estrógenos. De todas maneras, se sigue de alguna manera en algunos lugares explicando cómo que hay una bajada de progesterona para que aumente el estrógeno, pero no tiene nada que ver porque son independientes. Sin embargo, hay una teoría de la acción conjunta del estrógeno y la progesterona que es simultánea, aunque opuesta, porque recuerden que la progesterona lo que hace es me mantiene el útero en reposo y el estrógeno lo activa. ¿Qué pasa con las prostaglandinas? Tenemos la F2-alfa, va a estar en líquido amniótico y también en sangre materna periférica. Aumenta antes y después de la contracción. O sea, durante la contracción se mantiene estable, pero antes y después aumenta. La E1, E2, la F1 alfa y la F2 alfa también aumentan de 10 a 30 veces en la decidua. Si yo controlo esa misma prostaglandina en sangre materna, no va a estar aumentada con respecto a cómo va a estar en la placenta. Por su parte, la decidua, o sea, la placenta, libera enzimas que son fosfolipasas. Estas fosfolipasas se transforman en fosfolípidos de la membrana, a su vez van a formar ácido araquidónico. Este ácido araquidónico lo que hace es activa la síntesis de prostaglandinas. A su vez, esta prostaglandina va a generar contracciones, como estamos viendo. Por otro lado, esta contracción va a aumentar la síntesis de oxitocina y más prostaglandina, que a su vez va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana celular, provocándome la producción de ácido araquidónico y se vuelve a producir el proceso que va a determinar la contracción. O sea, como ven, es bastante simple, pero hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al feto, los factores fetales estarían, por un lado, la metabolización por el feto de las hormonas placentarias. Por otro lado, se habla de que a nivel de la retrohipófisis fetal hay secreción de oxitocina, que teóricamente ayudaría al trabajo de parto, lo cual hoy está bastante ya descartado. ¿Por qué? Porque tenemos fetos anencefálicos que no tienen posibilidad de producir o secretar oxitocina y sin embargo el trabajo de parto se desencadena igual. Por lo tanto, la oxitocina fetal tiene muy poca influencia en el trabajo de parto. Hay una influencia neurovegetativa aparentemente y también hay obviamente actividad del eje hipófiso suprarrenal fetal. La metabolización por el feto de las hormonas placentarias, vamos a tener que la progesterona se intercambia entre la circulación materna y fetal, entonces aparentemente el signo, la madurez fetal sería un signo proestrogénico que beneficiaría el aumento del estrógeno. Esto me ayudaría a que se modifique el potencial de membrana y por supuesto ese cambio en el potencial de membrana, como hemos visto recién, provocaría la excitación de la contracción del músculo uterino. Obviamente todos estos son procesos teóricos, algunos han podido ser comprobados, pero no estrictamente. Por otro lado, la secreción de oxitocina por el feto. La hipófisis posterior fetal produce oxitocina y esta aumenta gradualmente teniendo su pico máximo en el nacimiento. De todas maneras, la cantidad de oxitocina que la retrohipófisis produce por el feto no sería suficiente exclusivamente para desencadenar el trabajo de parto. Sí, se considera que podría ayudar, pero no es suficiente. Pero sí que existe esa producción, existe. No es preciso el inicio del proceso en relación con las contracciones, porque no es la que va a desencadenarme el trabajo de parto. Hay una influencia neurovegetativa del feto que me va a producir de alguna manera el desencadenamiento. Se habla de una probable hipotermia fetal que podría generar la rotura de la bolsa de las aguas.
Esto aumentaría la temperatura, ¿por qué? Porque se liberan, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los pirógenos endógenos que me pueden dar en el puerperio aumento exagerado de los glóbulos blancos? Bueno, aquí pasa lo mismo, esa rotura de las bolsas me puede aumentar la temperatura a causa de estos pirógenos, esto aumenta las reacciones metabólicas generando mayor síntesis de prostaglandina, lo que desencadenaría el inicio del trabajo de parto. O sea, esta sería la influencia neurovegetativa probable del inicio del trabajo de parto por el feto. Actividad del eje hipófiso suprarrenal fetal. Vamos a tener aumento de glucocorticoides fetales sin aumentos de adrenocorticotropina. Entonces vamos a tener un factor inhibidor de la actividad suprarrenal fetal. La maduración fetal me podría llevar a una igual sensibilidad de las suprarrenales y hay sustancias biológicas en el feto similares a las adrenocorticotrofinas, pero que en realidad aún no se pueden definir claramente cuáles son, pero habrían algún tipo de sustancia biológica similar que fortalecería el efecto del eje hipófiso suprarrenal para desencadenar el trabajo de parto. El eje, bueno, acá es lo que les decía, embarazo posttérmino, glucocorticoides fetales, no ACTH, la oxitocina aumenta progresivamente durante el embarazo y más durante el parto, pero recuerden lo que dijimos, no son lo suficientemente importantes en cantidad como para desencadenar el trabajo de parto, aunque tal vez podrían ayudar. Y después tenemos proteínas relacionadas con la paratormona, que son sintetizadas en los tejidos fetales como la paratiroides y placenta, y que aumentan en la última etapa del embarazo y del parto. Lo que hacen en realidad, tanto la tiroides como la paratiroides, es aumentan como vasodilatador o vasorelajante. Entonces, ¿qué hace? Aumentan el aporte de oxígeno durante las contracciones, para que no haya hipoxia o anoxia muscular y se produzca una tetania o directamente una adinamia. ¿Cómo los glucocorticoides pueden desencadenar el parto? Por un lado dicen que disminuyen los niveles de progesterona. Hoy sabemos que eso no es así, o sea que por más que aumenten los glucocorticoides fetales, no son capaces de disminuir los niveles de progesterona, tampoco de aumentar los niveles de estrógeno. Todos estos son procesos experimentales, pero que son teóricos. También lo que sí se piensa es que se activa la producción de prostaglandina por disminución de progesterona y aumento de estrógenos. Esto a su vez me va a dar la transformación de androstenediona a estrógeno. Este estrógeno me va a despolarizar la membrana y me va a generar la contracción uterina. Lo que sí sabemos de todo esto es que efectivamente la testosterona a partir de la androstenediona se va a aromatizar y va a transformar a estrógeno, va a aparecer el estrógeno. Recuerden cómo es la producción estrogénica o cómo se aromatiza la testosterona, ya sea desde la dehidroepi o la androstenediona, y va a producir la formación de estrógenos. Entonces eso sí podría darse y que puede ser uno de los factores que aumentarían la producción estrogénica a partir de la androstenediona. Finalmente, lo importante acá es que termina generándose la contracción, pero siempre tiene que haber algo que me genere la despolarización de membrana, o sea, el ambiente iónico y neurológico son indispensables para que actúen sobre el músculo. Entonces, si yo activo el eje fetal hipotálamo hipofisario suprarrenal, vamos a tener que, según el cuadro de contractilidad miometrial, vamos a tener aumento en la tasa de glucocorticoides plasmáticos. Estos teóricamente disminuyen la progesterona y aumentarían los estrógenos desde la testosterona. Estos van a continuar hacia la decidua, liberando prostaglandinas que me van a generar la despolarización de la membrana. Por otro lado, la disminución de la progesterona, sumado a la distensión uterina, me provoca la despolarización de la membrana y todo esto me va a llevar
finalmente a la contractilidad uterina o contractilidad miometrial. Por otro lado, de la hipófisis materna, que es la teoría más seria y es la que más clara tenemos, actúa con liberación de oxitocina, que me estimula el miometrio, despolariza la membrana y se produce la contractilidad. Cuando nosotros hablamos de trabajo de parto, la hora del día influye sobre el inicio de trabajo de parto, probablemente porque siga, como todo en nuestro biorritmo, el ritmo circadiano. Por otro lado, el trabajo de parto inicia más frecuentemente en la medianoche y entre las 12 y las 3 de la madrugada, que hacia la mañana. Por eso hay más partos de madrugada y de noche. Los partos que empiezan de noche en general son más cortos que los que se hacen durante el día. El ritmo podría relacionarse con el ritmo circadiano de la suprarrenal y esto es lo que podría hacer que durante el día se enlentezca y que de noche se acelere, también por el biorritmo del cortisol. Los niveles de cortisol materno son más bajos en las primeras horas de la mañana y que es el momento en el que es más fácil que se inicie el trabajo de parto. Por eso también durante la noche, ¿está? Se podría especular que los niveles de cortisol fetal están en su nadir cuando los niveles de cortisol materno también están en su máximo punto. Entonces, eso influiría para que se desencadene el trabajo de parto. Todo esto son teorías del desencadenamiento del trabajo de parto. En conclusión, ¿cuáles son las hipótesis más avaladas y completas y comprobadas? Que existe un gen reloj placentario que se activa desde las etapas tempranas del embarazo y que son los que van a determinar la duración total de la gestación. Por otro lado, este reloj controla una señal significativa que está dada por el CRF, que es el factor liberador de corticotropina placentaria. El CRF aumenta de forma exponencial en el tejido placentario durante la gestación tardía y las concentraciones de CRF en el plasma materno aumentan también en forma similar con el tiempo, o sea que sería uno de los factores realmente generadores del trabajo de parto o de la interrupción del embarazo, si quieren ponerlo de otro modo. La secreción de CRF se inhibe con progesterona. Por eso, si bien desde el principio del embarazo está presente y se produce, al inhibirse por acción de la progesterona, no se desencadenaría el trabajo de parto. También óxido nítrico, pero se estimula con oxitocina y esto va a ocurrir en el momento casi el final del embarazo. Y ahí es donde vamos a tener oxitocina, catecolamina, prostaglandina y por supuesto glucocorticoides. Finalmente, el crecimiento y desarrollo y supervivencia del feto requieren que el útero permanezca quiescente, o sea, en reposo durante la mayor parte del embarazo. Y esto se mantiene o se logra con la predominancia progesterónica. ¿Por qué? Porque la progesterona es la que inhibe la activación miometrial. Por otro lado, cuando el feto está maduro como para tener una vida extrauterina adecuada, aparentemente el medio se vuelve hostil. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando llegaba un momento que la hostilidad se producía, podían activarse los mecanismos mediante mensajeros hormonales, tanto autócrinos como parácrinos, o sea, los que están dentro de la placenta, el útero y a los suprarrenales y de la retrohipófisis, que provocarían el desequilibrio entre los factores estimuladores e inhibidores, generando la contracción uterina. En estas circunstancias, las contracciones uterinas y la maduración cervical son estimuladas y se desencadena el trabajo de parto. Ya vimos cuáles son las hormonas que actúan en cada etapa y en cada fase del trabajo de parto. Entonces, en resumen, cuando hablamos de determinismo de parto, tenemos que tener en cuenta que existen factores genéticos y hormonales que desempeñan un papel crucial en el inicio y desarrollo del parto, afectando el curso natural de este. Hay una influencia del entorno y aquí tenemos
la nutrición, el estrés, que podrían generar alteraciones en el momento y las características del nacimiento. O sea, hacer que este sea un embarazo prolongado, que sea un embarazo pretérmino, etcétera. La condición materna y fetal también influyen directamente en cómo y cuándo ocurre el parto. Si yo tengo un feto natural, normal, digamos, sin ninguna alteración, el trabajo de parto va a ser en función de sus mecanismos hormonales. Y lo mismo con la mamá, la madre también. Y las intervenciones médicas, que obviamente, como sabemos, muchas veces se interrumpe un embarazo por alguna causa que en obviamente en el 100% de los casos, y ya veremos cesárea abdominal, está dada por la salud materna o fetal. Entonces ahí no seguiría el curso natural del trabajo de parto, sino que va a haber una interrupción por justamente la intervención materna, del médico, perdón, no materno. Bueno, como ven, es un teórico, bueno, a mí me gusta mucho, es un teórico para mi gusto muy lindo, pero que hay que entenderlo nada más. No sé si lo entendieron, qué les pareció. ¿Tienen alguna Se entendió pregunta? súper, Doc. ¿Entendiste todo? Muy bien, Candy. ¿Alguien más? Sí, Doc. ¿Alguna duda? Doctor Romero Benítez, ¿quiere hacer algún aporte? Estaba por ahí el doctor Romero Benítez, no sé si sigue o se fue. No lo veo ahora. No lo veo, así que habrá salido. Bueno, entonces, en definitiva, chicos, tenemos factores hormonales, factores placentarios y factores fetales, fetales, maternos y placentarios que pueden desencadenar el trabajo de parto. Pero fundamentalmente lo que yo quiero que les quede claro es que yo necesito una estimulación que tiene que ser estrogénica, que tiene que ser oxitocínica, que tiene que ser prostaglandínica, sí o sí, porque ¿qué es lo que se me tiene que producir? Como estamos hablando de un músculo, este músculo tiene que entrar en actividad. De haber estado en reposo durante todo el embarazo, tiene que comenzar su actividad y eso se inicia con la despolarización de la membrana. Si yo no tengo despolarización de la membrana, como dijo hoy el compañero de ustedes, podría llegar a tener una tetania, que es lo que suele pasar cuando hay un desprendimiento o una crisis hipertensiva, y eso me podría llegar a generar, obviamente, que se rompa el útero o que no se desencadene el parto, que se muera el feto o lo que fuera. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos el martes, que no me acuerdo que viene, si trabajo de parto o qué. Vamos a dejar de compartir.